Comenzamos el programa de hoy con un mensaje desde el CAPS de Ruiz de Montoya. El CAPS de Ruiz de Montoya se viste de rosa, sumando a la concientización y prevención del cáncer de mama y promoviendo el cuidado integral de la salud de la mujer, invitando a sumarse, a cuidarse y hacer los controles médicos y recordar que la salud pública está siempre presente para acompañarte. El mensaje propone la consulta con el médico de confianza, ayudando a pintar la vida de color rosa. Decorado y mensaje del CAPS de Ruiz de Montoya. De esta manera, comenzamos el programa de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos, qué lindo encontrarnos en una nueva edición de este programa, Nuestras Raíces y la Actualidad, a través de lo que es el espacio de la municipalidad. El día de hoy, recorriendo la avenida de los inmigrantes, llegamos hasta la casa de la familia Huber-Freming, su historia, lo que trabajaron y también el gran legado que han aportado aquí en nuestra comunidad. Quédense con nosotros y le damos la bienvenida a una nueva edición del programa. Nos vamos a la nota. Y así comenzamos el programa de hoy, una nueva historia de vida. Agradecemos a la familia Huber también por recibirnos acá en su casa. Voy a pedir que te presentes, cuántos años tenés y bueno, vamos a ir contando un poco la historia de esta familia también acá en Ruiz de Montoya. Juan Antonio Huber, hoy tengo 61 años. Vinimos acá a Ruiz de Montoya en el año 1975. O sea, en el 74 llegamos a la casa de mi abuela y estuvimos unos meses en la casa de mi abuela, y en el 75 mi papá adquiere esta propiedad. Sí. Y comenzamos acá nuestra casa y domicilio y taller a la vez. O sea, empezó como mecánico mi papá. Y como nosotros íbamos a la escuela, mi papá teníamos que ayudarle a trabajar, los varones, que en ese momento éramos 2 varones, ayudar a hacer la mecánica de los autos. En esa época eran, los Ford, los autos antiguos que había de acá del Tazón, andaban todavía acá. Y eran muchos menos autos también. Claro, sí. No ya se tenía identificado de quién, inclusive uno escuchaba el ruido y ya sabía de quién era el auto porque eran tan pocos. Sí. Ya conocía el auto de Mart o de un Bernardi o alguien que venía, ya conocía a unos. Era muy distinto a lo que es hoy ya. Hoy el taller se ha mutado también. En sus comienzos el taller se trabajaba de todo. Se hacía electricidad, se hacía mecánica del automotor, se hacía chapa y pintura. Restaurábamos autos antiguos también. En un momento restauramos dos Ford, que estos 2 autos fueron a Suiza, se los importó a Suiza. Y hacíamos maquinaria agrícola, rastras, macheteadoras, con mi papá. Todo lo que era para labrar la tierra también en la época, claro, los vecinos necesitaban ese trabajito. Claro, el movimiento era grande acá, más agrícola. Hoy ya no es tanto el movimiento, lo que había más eran también los tractores que se movían, no eran vehículos como hoy en día que se ven. Pero claro, ha cambiado, se ha modernizado todo y apunta hacia otra dirección todo. Ya la tierra no es más como antes que se labraba hoy es más directa la cosa, más ganadería y más cultivos anuales. Ha cambiado muchísimo. Si tenemos que recordar un poquito a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, contame un poquito de dónde es originario el apellido, por dónde estuvieron, por dónde pasaron, un poco así la historia familiar hasta llegar a lo que vos decías aquí en Ruiz de Montoya. Bueno, mis abuelos de parte paterna vienen de Austria directamente. Vamos a ir mostrando. Migran a Buenos Aires, escalan. Y mi padre, claro,
Mi padre, estos son los abuelos, Sí. y mi padre nace en Buenos Aires en el año 1928. Ni bien llegan, la abuela y el abuelo llegan ahí. Y allá él, este es mi padre, él aprende se educa en Buenos Aires, sale con título universitario y de ahí ellos migran a Mendoza, porque mi abuelo era herrero de oficio, venía con un oficio de allá de Ya Europa, formado. formado sí de herrero. Entonces ellos allá en Mendoza armaban fábricas de oliva para, entregaban a los que trabajaban en esas cosas y ellos armaban eso y entregaban llave en mano. Mi padre en algún momento de su juventud emigra, o sea, deja su familia allá en Mendoza y viene hacia la zona del norte. Se mete acá en la zona de Corrientes, una zona arrocera, y trabaja para una empresa ahí como mecánico. Ujú. Y ahí fue, siempre él me comentaba que ahí fue donde trajeron los primeros tractores Farmall. La marca Farmall fueron los primeros que trajeron a A esa ese lugar. arrocera, a ese Ujú. lugar. Y los trajeron andando. Eran un poco más de 10 tractores, todos andando los trajeron. O sea, Toda una venían haciendo, travesía. sí, Ujú, venían haciendo servicio. En esa época no había asfalto tampoco. Era todo camino ujú. inhóspito, camino de tierra, muchos lugares abandonados. Se cruzaba por balsas, los arroyos, los ríos. Y bueno, después de Corrientes, él se sube hacia la zona de Puerto Esperanza. En Puerto Esperanza forma un taller mecánico con un socio y comienza a trabajar para unas personas ahí que arreglando camiones de la época, que eran los GMC, los Ford 600, eran camiones antiguos que tenían que hacer mantenimiento porque se doblaban los chasis, se rompían, porque entraban a los obrajes a trabajar y bueno, entonces trabajó ahí y ahí es donde conoce a mi mamá en Puerto Esperanza. Ujú. Vamos a mencionar los nombres. ¿Recordás los nombres de tus abuelos, tu papá o Mi lógicamente? abuelo se llamaba Antonio Uber, la abuela era Herminia Hampel y mi papá se llamaba Federico Uber. Eh, ¿El apellido es de origen? Mira, nosotros estábamos investigando, todavía no llegamos al fondo porque es bastante complicado Las ramas. averiguar ahí en Alemania, porque nosotros perdimos contacto con estos abuelos Sí. y hace unos años volvimos a ubicar la familia ahí en Mendoza, pero ya no estaban más los abuelos, sino una tía. Y acá hay algo interesante. Mi abuelo tuvo hijos cada 10 años. Cada 10 años. Cada 10 años tuvo un hijo. Qué interesante. Tuvo 4 hijos. La primera era una mayor, Ujú. después había una segunda y mi papá ya era el tercero. Y el cuarto también es un varón. Los dos varones nacen acá en Buenos Aires, en Argentina. Las mujeres ya habían nacido en Europa, ¿no? Ya eran austríacas también. O sea que el apellido es Es austríaco. austríaco. Ellos vivían en Linz. Ujú. O sea, yo sé que vivían en En Linz, en ese. Austria, Ujú. en ese pueblo. Eh, Tenemos que algún día seguir las raíces, a ver si ubicamos a alguien o que nos digan cómo. Tengo ahora un hijo que está en Alemania y estuvo averiguando, pero hay que ir Ujú. o sea, hay que viajar a Austria, porque él está en Alemania, hay que ir a viajar a Austria y ver Un poco el personalmente, origen. empezar, claro, a Sí. investigar, porque el internet, Uber, hay muchos, porque hay Ujú. Ubers en Suiza, hay Ubers en Alemania, un apellido bastante, no es común acá, pero allá es muy Hay común, muchos. hay muchos. Sí, bueno, tenés muy lindas fotos de la época, llegamos un poco con el hilo de la historia hasta el taller que mencionabas que tu papá comenzó, de ahí un poquito continuando hasta la zona, se conocieron con tu mamá, se casaron. Claro, en el año, no me acuerdo más bien, pero en el año 64, o sea, el Ujú, año que yo nací, en el año 64, creo que fue en enero, ellos se casan. ujú. Porque le conocí a mi mamá porque mi papá alquilaba una pieza en un hotel ahí en Puerto Esperanza y mi mamá trabajaba como camarera, limpiaba los cuartos y atendía el restaurante del hotel. Ajá. Y ahí fue donde se conocen y se enamoran perdidamente.
Y fruto de ese amor nazco, o sea, soy yo el que nazco de ese año y se ¿Sos el casan. mayor del...? Soy el mayor del el grupo, mayor. soy el mayor. ¿Tus hermanos cómo se llaman? Así también los saludamos. ¿Están en la Eh, zona? ¿Están lejos? En este momento están viviendo en Puerto Rico. El que sigue sería Jorge Alberto Uber, que está en Puerto Rico. Ujú. También trabaja como mecánico. O sea que el rubro se mantiene Sí, se firme. mantiene. No, la grasa no sale del cuerpo. Y tengo después una hermana que se llama Mónica Uber. Ujú. Después tengo otra hermana, la última que nace acá en Capiobí, que es Mirta Uber. Ujú. Ella ya es viuda. Mi otra hermana trabaja en juzgado ahí en Puerto Rico. Y mi hermano también trabaja en juzgado, pero en sus horas libres trabaja como mecánico. Ujú. Tiene un taller mecánico allá con un hijo de él. Ujú. Y bueno, saludamos también en este bloque a, bueno, a ellos, a los hijos, a los descendientes que en la zona también están. Fotos de tu mami, esta sería la parte de tu madre, ¿no? Esa es mi madre. Ujú. Mi madre nació en el 1938 y los padres de ella son alemanes brasileros. O sea, son Ujú. migrantes que vinieron de Brasil, alemanes brasileros. Ujú. Se afincaron son apellido Tej, Juan Tej, y mi abuela es Elfrida Tej, Elfrida Brendler, digo. Y ellos migran a Albapoce, entran Ujú. a Albapoce primeramente, con otro hermano más, Tej, también de mi abuelo. Ujú. Y mi abuelo no le gustó la zona y se enteró que esta zona acá, Ruiz de Montoya, está bastante inhóspito, todavía es muy poco explotado. Y bueno, un día viene con toda su familia para acá y compra unos lotes y se afinca acá en Ruiz de Montoya. Y, ¿cómo es? Mi mamá a los 20 años sale de la casa. Ujú. O Y ahí es sea, cuando se va a claro, se trabajar. va a trabajar a Puerta Ujú. Esperanza y ahí donde conoce a mi papá. Ella desde Ujú. el año 1938 nace. Y bueno, el abuelo falleció muy temprano, muy jovencito, yo todavía no sé, iba a primer grado, creo que, Sí. o jardín, ni siquiera, ya el abuelo falleció y Ujú. mi abuela sí perduró mucho más tiempo. Llegamos acá a Ruiz de Montoya y ella nos recibió acá y nos atendió en la casa hasta que pudimos conseguir este lote con la casa. Claro que acá tenemos una linda foto también de los Una inicios. parte de los inicios de la casa, que Ujú. era de madera, por supuesto, veníamos de tener casa de material con baño instalado y llegamos acá y era Más toda una difícil. novedad porque no había luz, todo con Petromax, el baño era la letrina afuera, la casa toda de madera, era un cambio tremendo. Tremendo. Veníamos de lugares donde había casa con baño instalado y llegamos acá y no había nada, no había luz. Sí. Entonces, Haciéndole, ahí tenemos el repaso un poco para la gente que está viendo también los hilos conductores de las historias de la familia, como para ir englobando este bloque, haciéndole el homenaje a tu papá y a tu mamá, lógicamente. Tu papá tuvo una vida social muy activa también dentro de Ruiz de Montoya. Brevemente así, contame un poquito el paso de él por la historia de Ruiz en diferentes instituciones donde él se brindó. sí, era una persona muy activa, le gustaba participar o le gustaba que el pueblo avance, que vaya creciendo. Uh-huh. Entonces estuvo en la Comisión de Cultura a sus comienzos, estamos hablando ya en los años 80 y cuando comenzamos la democracia en el 83, ahí Uh-huh. integró la Comisión de Cultura como presidente de la Comisión de Cultura y Sí. bueno, después también estuvo en la Comisión de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Puerto Rico, también la integró un tiempo. Estuvo muchos años también en el club suizo, participando como síndico, como presidente, estuvo en varios lugares. Sí. Y lo último que estaba haciendo era como presidente de la Cooperativa Agua de Ruiz de Montoya. ¿Él fallece siendo presidente? Sí, estando presidente de la Cooperativa de Agua. Uh-huh. Justamente vuelve de un viaje, me acuerdo bien, vuelve de un viaje porque él tenía la ilusión de abrir acá una farmacia cooperativa para el pueblo
que se puedan conseguir medicamentos a un precio mucho más accesible que la farmacia. Y bueno, él estaba todo ese trámite de poder lograr eso. Era bastante engorroso porque él inclusive era síndico de esa comisión que estaba allá en Buenos Aires, que estaba en ese trámite. Porque ya tenían puesto acá en la zona de Entre Ríos y Santa Fe, ya había varias de estas cooperativas de agua que tenían estas farmacias ya y funcionaba muy bien. Pero el tema era, no sé, había mucha burocracia, era bastante complicado, pero estaba en camino de que se podría haber venido. Inclusive él fallece siendo síndico de ahí, que después le reemplaza otro muchacho de la cooperativa, lo reemplaza a él cuando fallece. ¿También tuvo que ver un poquito con la creación del cuartel de bomberos de la localidad? Sí, fue uno de los impulsores, donde muchos le criticaban, y ¿para qué tener un cuerpo de bomberos acá? Un pueblo perdido. Y sin embargo fue el que hizo mucha fuerza, fue el que trajo los estatutos de otro cuerpo de bomberos que ya estaba formado hace mucho tiempo para copiar estos estatutos de Monte Carlo, que le otorgaron, le prestaron estos estatutos para copiar, para agilizar todo el trámite. Porque eran cambiar los nombres, poner Ruiz de Montoya y no sé. Sí. Bueno, lastimosamente tampoco no llegó a haber concluso la idea de él de hacer esto, que realmente se concluyó y se formó la comisión de bomberos y hubo acá una vez bomberos acá en Ruiz de Montoya. Fue una lucha, nadie quería hacer los estatutos, nada, Federico, vos estás loco, eso no sirve, eso no anda, ¿para qué bombero acá en una zona tan perdida? Y sin embargo hoy los bomberos se utilizaron. Sí. Podríamos decir una persona muy visionaria también para Ruiz de Montoya, así haciendo el repaso de don Federico Huber, sus raíces, su origen también. Quédense con nosotros que a la vuelta seguimos con mucho más. Puerto Rico fue sede de la Expo Región de las Flores. Con gran acompañamiento del público, la ciudad vivió una nueva edición de la Expo Región de las Flores. El evento reunió a viveristas, productores, artesanos y emprendedores que expusieron la riqueza natural y cultural de la región. Durante 3 jornadas se pudo disfrutar de la muestra de flores, plantas ornamentales, patio gastronómico, feria comercial y espectáculos artísticos. El día viernes se realizó la elección de la embajadora, donde los municipios acompañaron a sus postulantes para dicha elección. Allí se pudieron presentar Tamara Ayelén Ruiz Díaz de Monte Carlo, Kiara Jazmín Crist del Alcázar, Tamara Boxar de Garoapé, Valentina Candia de Puerto Rico, Priscila Fitze de Capiobí, María Belén Bernardi de Ruiz de Montoya y Jessica Beatriz Daniluc de Jardín América. Como nueva embajadora de la Región de las Flores fue electa Jessica Beatriz Daniluc y como embajadora suplente la representante de Ruiz de Montoya, María Belén Bernardi. Con mucha alegría, Ruiz de Montoya recibe esta noticia. Felicitaciones a María Belén Bernardi. Durante el tiempo de la exposición de estos 3 días de la Expo Región de las Flores, se recibió la visita del señor gobernador Hugo Pasalacqua, quien compartió con todos los presentes, en especial algunas imágenes que tuvieron que ver con la zona donde estuvo el stand de Ruiz de Montoya.
así continuamos con los hilos conductores de la familia Huber. En este caso anexamos la parte Fromming, este matrimonio que vive aquí a metros nada más de la Avenida de los Inmigrantes en Ruiz de Montoya. Para conocer la historia de una familia nos vamos a la parte de la esposa, así que te pido, Lucía, que te presentes y también un poquito contar quiénes fueron tus padres, conocidísimos también acá, y hacer ese repaso por la historia de ellos. Bueno, yo soy Lucía Fromming y mi papá es Fredolino Fromming. Él es argentino, él nació en Argentina, en Oberá, Yerbal Viejo. El lugar. Sí. Mamá, sí, ya es de Brasil. Ella se vino a Cuñapirú. Y bueno, después ellos se conocieron y... ¿Cómo se llamaba tu mamá? Mi mamá, Cecilia Seimetz. Ajá. Es de la rama de todos los Seimetz que tenemos acá. Contame un poquito. Sería hermana de Elma, por ejemplo. De Elma, sí. La única tía que queda todavía. Bueno, ahí le saludamos entonces a Elmi. Y bueno, familia también numerosa. Sí, sí. Ellos eran 6 hermanas y 2 hermanos. De parte de mamá. Mi abuelo era Oscar Seimetz y mi abuela Catarina Lunkes. Ellos vivieron todos en Cuñapirú. Sí, sí. ¿Vivieron siempre ahí? Después vos naciste... Yo ya nací en Paraguay. Contá ahí un poquito esa parte de la... Porque mi papá y yo, cuando tuvieron la primera hija, después fueron al Paraguay. Y bueno, ahí tuvieron 5 hijos y volvimos a la Argentina otra vez. ¿La casa de tus padres dónde estaba? Ahora, claro, es justo saliendo de Ruiz de Montoya, ahí en la vueltita. La curva que nos llevaría sí. sobre la 223. Sí, sobre la 223. Ahí vivíamos nosotros. Yo tenía 7 años o 6 cuando vinimos a vivir ahí en Ruiz de Montoya. ¿Muchos años vivieron en ese lugar? Sí. Era como una esquina conocidísima. Sí. ¿Ellos trabajaban la chacra? Sí, siempre eran peones, viste, juntábamos tun con papá y con mamá, siempre salíamos así a trabajar afuera. Y lo que nosotros, las chicas, siempre empleadas, cama adentro, pues íbamos muy jovencitas, íbamos a trabajar. Claro, siempre buscando un poquito el colaborar en lo que es la parte de la economía, que nunca fue fácil para nadie. Nunca. Íbamos, todos fuimos a la escuela 300. Les quedaba cerquita. Sí, quedaban 2 pasos, pero faltábamos mucho porque era más trabajar que ir a la escuela. En esa época por ahí los padres necesitaban muchísimo la ayuda de los hijos para poder lograr todo y no por nada, pero como que se equilibraba ahí la balanza. Sí. Siempre al par de los padres estábamos trabajando. ¿Recuerdos de tus padres? Así, yo ubico a las familias, a una les gustaba bailar, eran muy sociales. ¿Qué recuerdos tenés un poquito de ellos, así en la sociedad? ¿Familiares? Sí, siempre. Antes se solía hacer así, cuando antes de entrar en una casa nueva, me acuerdo cuando se hizo nuestra casa, se hacía un baile. Una tortulla se decía antes. Se bailaba primero. Y se inauguraba la casa con alegría, bailando, con alegría, bailando en la casa. Qué lindo, era como bautizar el lugar. Sí, era como bautizar el lugar. Sí. ¿Tus hermanos cómo se llaman? ¿Deben estar también dispersos por la zona? Sí. Tengo mi hermana mayor que vive en Puerto Rico, Inés Fromming. Después la siguiente, Ivone Fromming, de Capiobí. Viene mi hermano Reinaldo Fromming, que vive en Santa Fe. Hace unos años se fue a Santa Fe a vivir. Y ahí mi hermana Lourdes, que fue a Mendoza a vivir. Ya está más lejos. Ya más lejos, cada vez más lejos. Y mi hermano Luis, que vive en Capiobí. Y yo acá, yo me quedé la única acá en Ruiz de Montoya. Sí. El apellido Fromming también es alemán, un poquito cómo es el origen. Con diéresis en la O, sí. No sé. ¿Se pronuncia Fromming? Fromming. Fromming. Sí. Okay. Yo me acostumbré a decir Fromming. Claro, es como que lo argentinizaron sí. Y aparte de la familia de ustedes, ¿hay más? Fromming. Claro, en la zona, ¿o es la familia de tu papá únicamente la que vino? No. En Puerto Rico,
Los Fremin de Puerto Rico, ellos escriben Fremin con la E, nosotros con la O. Ellos son nuestro pariente. Después en Capiobí también hay Fremin. Y ellos son nuestro pariente. Somos los únicos Fremin. Los Fremin que hay somos nosotros. En la zona. Sí, sí. Y tengo una tía de parte de mamá, de papá. ¿Verdad? O sea, una y una te quedaría. Sí, una y una. Sí. ¿Vive dónde la que te...? En el sur fue a vivir. Muchos años estaba viviendo en Capiobí. Así que la gente la debe ubicar, la debe conocer también. Erna. Sí. Bueno, saludamos también a todos tus sobrinos, sobrinas, hermanas, a todas un montón. ¿Cuándo se conocieron ustedes dos? Ahí me interesa saber un poco cuándo se conocieron. Toda la vida. Creo que vivían cerca. Sí, toda la vida toda la vida nos conocíamos, pero no había chispa todavía. Eso vino después. Eso vino después, sí. Y bueno, empezamos a salir en el 95 y ya nos casamos enseguida. ¿En qué iglesia se casaron? Evangélica Suiza. Yo soy católica. Claro. Mi papá era evangélico también, evangélico suizo. Pero había, hasta el día de hoy, Ruiz de Montoya también se caracteriza por muchos credos, pero una buena comunión, digamos, entre todos. Todos se llevan bien y es lindo eso. Sí, eso sí. Bueno, casados, se vienen a vivir a este preciso lugar. Primero vivíamos acá abajo en la esquinita, alquilábamos, mientras que estábamos haciendo esta casa. O sea, esta casa se construyó encima de la casa de madera que era de mis padres. Sí. Se bajó y se hizo una casa de material para después venir nosotros a vivir acá. Sería, siguieron en el mismo lugar. Yo calculo que los padres de ustedes o tus padres habrán vivido, habrán compartido. Sí, mis padres, inclusive, hasta que murieron, vivieron acá al lado de nuestra casa, porque la casa que está al lado. Ustedes estaban al cuidado también de ellos. Sí. Siempre estábamos pendientes de los padres, de los dos. De los dos. Tanto de ella como de mi padre. Y bueno, acá nosotros comenzamos nuestra familia con ella. ¿Cuántos hijos tienen? Y los vamos a saludar también. Son puros varones. Sí, son puros varones. Tenemos 5 varones. Sí. ¿Cómo se llaman? Y Guillermo Uber, él es profesor ahora en el colegio, ya hace como 6 años. O sea, ya formado y trabajando. Después está el Kevin Uber, él se recibió de turismo, pero ahora está en Alemania trabajando en un hotel. Qué lindo. Sí. Y Mauro Uber, él está en Buenos Aires estudiando en la UBA. Estos son los 3 mayores, ya mayores ya. Ahora, y después después de 8 años, vinieron 2 más. Está Lautaro Uber, y él está en el ILC, estudiando en 4º año, y Federico Uber también está en el ILC en 2º año. Así que 5 varones. El último le dimos el gusto al suegro, Federico Uber. Claro, el nombre, el mismo nombre. Sí. Ya no encontrábamos más nombres. Más nombres. Bueno, una linda familia. Ustedes son súper conocidos también acá en Ruiz de Montoya, así que esta unión un poquito y lo que aportó cada uno desde que llegó también a la localidad. Me queda la parte de ustedes juntos. Bueno, comenzaron un poquito el trabajo acá en Ruiz de Montoya, ¿qué se dedicaron? El taller, tu parte un poquito. Mira, siempre yo ayudándole a él en el taller, porque a veces hay que darle una mano y no me molesta ensuciar. Sí, no tenés drama. No tengo drama, me gusta encima. Y él me ayuda en la casa, siempre. O sea, cada uno colabora, todos hacen un poco de todo. Sí, y los niños siempre se criaron acá en el patio, imagínense, gateando y el taller al lado. Así que era siempre atiendo. Sí, taller y casa. Yo me imagino que deben saber de mecánica algo cada uno. Sí. Porque era obligado, tenían que venir también a ayudar los chicos para aprender. Porque si no, le digo, no es por nada, si ellos no quieren, porque ni uno va a ser mecánico, pero por lo menos se defienden y saben algo de lo que es la mecánica de un auto. Lo básico. Lo básico, ¿sí? Hay algunas fotitos acá, ahí yo te las paso para que puedas, vamos a mostrar. Este es tu papá. Ese es mi papá, ese fue
el comienzo. Se fue el primer taller nuestro, que era un galponcito de madera, y ahí teníamos nuestras herramientas, y ese era un auto que estábamos preparando para un señor, un suizo, es un Ford A, que se lo restauró completamente a nuevo. Se hizo todo, desde chasis, motor, chapa y pintura, y ese auto fue llevado a Suiza. Lo que en su comentaba momento hoy. la Argentina dejaba que los autos antiguos salgan del país. Ahora Buenísimo. no salen más, no lo dejan, porque es un patrimonio histórico de acá de la Argentina, pero en su momento ahí llegaban a llevar estos autos hacia el exterior. Y bueno, después con el tiempo mi papá hizo otro galpón ya más moderno, algo de material, para poder mejorar el trabajo, porque no podíamos estar ahí en la tierra y el barro. Bueno, hubieron muchos talleres, porque hoy día, bueno, hay varios, pero en esa época, ¿recordás más gente que trabajaba en el rubro, colegas, digamos, de lo que es la mecánica? En este momento, o sea, en aquel momento, cuando comenzamos, estaba el taller de Julián Marc, que estaba en la ruta 223, acá pegadito. Enfrente casi. Sí, enfrente. Después estaba Hilario Folman, que comenzaba ahí en su triángulo, también fue el otro. Y estaba Fernando Studer, que también era taller mecánico, pero después, bueno, como se postuló como intendente, abandonó el taller y se dedicó a manejar el pueblo. Claro, la parte más política. Sí. Y eso éramos todos los talleres que había acá en Ruiz de Montoya en ese momento. Después, bueno, mi papá en el año 80 y pico cierra el taller y se dedica para el Ministerio de Agricultura a hacer maquinarias agrícolas de tiro a sangre. Entonces, durante 4 años estuvimos cerrados el taller, no se dedicaba a la mecánica. En el 88, cuando baja el gobierno radicalista y viene el gobierno peronista, mi papá nos junta a los dos varones y dice, bueno, muchachos, ya éramos grandes, acá tienen el taller. A trabajar. Nos empezó a cobrar alquiler del taller, o sea, un porcentaje de la mano obra teníamos que pagar para el alquiler del taller, pagan la lavada de ropa, pagan el alquiler de la casa también, porque había alguien tenía que cocinar, mi mamá, y bueno, se le pagaba también. Fue duro el comienzo porque teníamos que empezar todo de nuevo, no había clientela, entonces todo volver a palabra. En aquel momento no había radio, no había medios de difusión como hoy, que la telefonía es el WhatsApp y todo el Facebook. En aquel momento era todo a palabra, y empezamos y realmente fue duro el comienzo, pero aprendimos. Siempre desde lo que contabas hoy al inicio, enseñando, de alguna manera ya los iba preparando para la vida que continuaba, que seguía. O sea, mi papá siempre dijo, en la vida nada viene gratis, todo hay que laburar y hay que trabajar para tener. Y uno valora también las cosas cuando lo tiene que sufrir para trabajando para juntar el dinero y poder tenerlo. Como se dice, con el sudor de la frente, ¿no? Claro. Quedaron las fotitos pendientes, Lucy, ahí vamos a mostrar un poquito. Ahí están tus papis. Sí, ahí están, 50 años de casado, ellos cumplieron y bueno, después dentro de unos años ahí empezaron a ir al otro mundo. Pero llegaron a celebrar. Llegaron a los 50 años. Sí. Fiesta grande. Sí. Bueno, acá. Esta es la familia Saimetz. Sí. Numerosa familia también. Sí, así que... nietos, y creo que ahí yo estoy. Bueno, antes recordamos para la gente, muy pocas fotografías se podían tomar, entonces las fotos que hay son un tesoro, porque uno guarda, es lo que te queda. Sí, sí. Y acá están todas. Y ahí estamos yo, la pareja, con nuestros 5 hijos. Súper. Están chiquitos ahí, chiquitos ahora están más grandes. Ahora uno ya tiene todo en el celular. En el celular. Bueno, un orgullo para ustedes, matrimonio, la familia, los hijos, los valores. Yo le propongo también que se queden con nosotros, vamos a continuar, porque como toda familia también hay un poco de la parte culinaria, cuestiones que se heredaron, y vamos a ingresar a la cocina también de este hogar para que nos presenten algo que ustedes seguramente van a disfrutar. Quédense con nosotros que ya volvemos.
La Municipalidad de Ruiz de Montoya, junto a la Dirección y Cooperadora de Cultura, tiene el agrado de invitar a los jóvenes de nuestra comunidad a participar a la elección de la embajadora y embajador. Este certamen busca reconocer y destacar a quienes representen con orgullo los valores, la identidad y la belleza cultural de Ruiz de Montoya. Los requisitos: tener entre 18 y 25 años, ser residente de Ruiz de Montoya. Inscripciones abiertas hasta el 20 de octubre. Contacto de inscripción 3743 45 65 20. Desde el BOP número 116 de Ruiz de Montoya, se invita a la jornada del 11 de octubre, último día de la libertad de los pueblos originarios americanos. Respeto, naturaleza y vida, jueves 9 de octubre, de 7:30 a 12 horas, en el BOP número 116 de Ruiz de Montoya. Se viene el encuentro coral Glapacho el próximo sábado 11 de octubre a las 20 horas en la iglesia San Nicolás de Ruiz de Montoya. El canto nos une. Allí estarán el grupo coral Glapacho, el coro del Instituto de Educación Intercultural Bilingüe Padre José Marx, Cantoral Puerto Rico, Coral 25 de Julio de Río Grande do Sul desde Brasil. El sábado 11 de octubre en la iglesia San Nicolás. Todos invitados. Y ahora sí, estamos en la cocina de Lucy. Vamos a seguir un poquito con algunas cuestiones de la historia. ¿Sabes cocinar de todo? Un poco. ¿Te gusta? Me tenía que gustar. Sí o sí, no había Sí de o sí, otra. sí o sí. Bueno, ¿y qué plato nos vas a presentar un poquito para hacerle un homenaje a la familia de ambos lados? Sí. Bueno, de mi parte ese plato no conocían, pero mis sobrinas venían a comer. Sí. Eso sí. Sí, sí. Y ese plato me enseñó mi suegra. Ujú. Se llama Schinkenflecken. Flecken. Ajá, ¿y qué Schinkenflecken. la traducción sería? Eso no te puedo decir. Bueno, pero porque- es fideo. Sí, ese mi suegra le enseñó a mi suegra. Ajá. Y bueno, ella le gustaba mucho cocinar, así que y aprendí muchas comidas con ella. Perfecto. Porque en casa se cocinaba lo básico. Y sí, la parte alemana Sí, sí. brasilera, y ahí Es lo tuviste. básico, sí. Sí. Así que ya hice los fideos, el fideo casero. Esta sería la masa La masa, tradicional de fideo. Sí, pero como hoy está húmedo y me gusta cortar, que sea más fácil para cortar, yo ya le sequé. Ujú. Así que ¿Para secar vos le dejás así afuera o...? en el sol, Un en el ratito. sol me seco. Ujú. O como hoy le sequé en una olla. Bien. Entonces se corta chiquitito. Ujú. Más gruesito por ahí veo Sí, los pedacitos. Ujú. sí, más gruesito porque se hace cuadraditos. Ah, no, es que quedan así. No, si tenés que cocinar para mucho, Ujú. te saca el tiempo. Entonces, pero viste, ahora yo lo hago así, viste. Ujú. Los pedacitos. Bien, Entonces se hace rápido. sí. Mientras vas picando, aparte de la cocina, contame, colaborás con tu marido en lo que es el taller, pero también te conocemos con otra faceta porque seguís trabajando fuera. Sí, sí. Cuando los chicos eran chiquitos, no trabajaba afuera. Hacía Ujú. mis cosas acá en la casa y en el patio. Me gusta trabajar en el patio también. Pero una vez que el menor entró a la primaria, Sí. entonces empecé a trabajar. Una vecina me invitó para trabajar en lo de Mariana, Mampai, allá en un grupo de juegos para niños. Ujú. Eh, Claro, sería un grupito donde los niños van a aprender de una manera un poco diferente, que sería lo que
conocemos como Waldorf, ¿puede ser? Sí, sí, todo a base de la pedagogía Waldorf, Ujú. con juguetes naturales, de madera, Sí. de tela, nada de plástico. Y se le enseña, hacemos pan, un día se hace pan, otro día pintura con acuarela, Sí, sí. y 3 días estoy allá. Y tenés muchos chicos ahora que van, como que se van prendiendo acá en la comunidad. ¿Qué notas Sí. de esta escuelita que es un poco distinta a lo convencional? Lo natural. ¿Le gusta? Sí, es jugar afuera, que hoy en día los chicos no juegan afuera, están mucho con la tecnología y eso Ujú. no está bueno. Y aprenden a jugar, compartir, porque tengo Ujú. niños desde este año, empezaron niños con 1 añito, que ahora recién van a tener 2 añitos, Chiquititos. chiquititos. Los padres van, esperan, porque me imagino el proceso de, Y- bueno, quedan, no quedan, Sí. lloran, no lloran. Y los primeros tiempos sí, quedan un ratito, hay chicos por ahí y se largan enseguida. Ujú. Se acostumbran Se ya con acostumbran vos. ya enseguidita, y ahí ya se quedan toda la mañana, de 8:30 a 11:30 estoy con los niños ahí. Ujú. También se van Sí. a terreno afuera, recorren. Sí, sí. Los viernes hacemos una caminata en el predio de Mariana, alimentamos las gallinas, miramos los búfalos, los caballos, y una buena caminata. Ujú. Llegan cansados, para Sí. dormir la siesta después. Bueno, es algo lindo también dentro de la localidad. ¿Cuántos años ya está funcionando? Y a ver, Son 7 varios. años, sí, 7 años, Ujú. yo creo. Del 2017. Ujú. Así que son Sí. varios años Sí, sí. también y Lo interesante es porque hoy en día los padres tienen un hijo, entonces cuesta que un hijo se acostumbre a jugar con un pequeño, jugar con otro niño Ujú. y a compartir. Entonces, así llegan allá y comparten, jueguen, Y se arma un sí, grupito. se arman un Qué grupito lindo. de amigos. Por ¿Cómo eso se llama la escuelita? por eso se llama grupito de juego, porque es un grupo para jugar, compartir. Qué lindo. Sí. Así que, bueno, y seguís haciendo Sí. lo que te gusta, que de alguna manera también lo volcás. El fideo entonces, la masa, Sí. cuadraditos. Vamos a Sí. seguir contando la receta porque la gente va siguiendo ahí a través del programa y seguramente más de uno va a intentar hacer. Ahora está duro porque le sequé, no es lo mismo la secada. Si uno Ujú. le seca ¿En el sol o en la el olla? sol o en la olla, sí. Bien. Porque El agua ya está, ya está hirviendo. ya está hirviendo. Podríamos poner. Alguito, así la gente va Alguito. viendo. Puse sal ya hoy en el agua. Normalmente no le pongo sal en el agua, Ujú. pero ¿Y acá va solamente sal o algún condimento? Nada. nada, Solo sal. solo sal. Ahora. Sí. Ujú. Y ahí hay que dejarle cocinar. Hasta que flota. Sí, hasta que flota. Súper. Huevo nomás, huevo y harina. Yo le pongo huevo y harina. A veces le pongo un poquito de agua. Ujú, Hoy no le puse sal en la masa por la humedad que hay. ujú. Sería la masa básica que la mayoría de Sí, las señoras sí. hacen de fideo De casero. fideo casero, Ujú. sí. ¿Tiene que ser un poquito más para esta receta, un poco más consistente o igual de blandito? No, igual. Lo interesante es que acá ahora se puede cortar más fácil, ¿viste? Ujú. Cuando está más seco. Claro, el que conocemos habitualmente, para la gente que está viendo, uno corta las tiritas y ya Finitas, así sí. va al agua. Sí, digamos. sí. Ujú. Esta Pero es una estos son receta. cuadraditos. Súper. Así que es una forma diferente. Y acá ya está. Esto. Que ahí lo vamos sacando. Y le podemos poner lo otro. Va bastante rapidito. Sí, sí. Ujú. ¿Esto es como un almuerzo, una comida completa Un almuerzo. única o se puede acompañar, no Sí, sé, con sí. una sopa? Y mira, me acostumbré a hacer sopa en la casa de mis suegros. Ellos comían todos los días sopa y primero yo no sabía qué sopa hacer. Ahora, bueno, aprendí a hacer distintas sopas. Era como el plato principal, Sí, siempre primero la sopa. la entrada a una sopa. Y aprendí a hacer sopa, Ujú. distintas sopas. Y convengamos que también los tiempos cambiaron, porque hoy día la gente que Sí. está viendo el trabajo, llegar a la casa, todo rápido,
a veces cuesta hacer algo más elaborado. Cuesta, sí. Cuando yo voy a trabajar a la mañana, acá salgo a las 7:30, pero ya a veces ya tengo mi sopa hirviendo antes de irme. Ya le dejas prelisto. Prelisto toda la comida. Entonces después solo es un toquecito al mediodía, a las 12 cuando vengo, y ya está. Entonces, pero ahora no hago todos los días sopa tampoco, ahora ya nos acostumbramos. Más tranqui. Más tranqui. Le desacostumbré a mi marido, se puede decir. Bueno, yo me imagino que cuando estaban todos los hijos también la cantidad era mayor, ahora como que... Sí, eso también tiene que ver. Sí. Bueno, vamos a esperar ahora que puedas sacar y ahí continuamos con lo que es el proceso de la receta. Sí. Calienta un poquito la manteca. Se puede hacer también con aceite de oliva. Sería opcional. Sí. Pero hay gente que no le gusta mucho el aceite de oliva. Por el sabor a veces no. Sí. Sería, dejamos eso hervido. Sí, hervido. Y nos vamos a esta parte. Sí, un poquito de aceite de oliva, digamos. O la manteca. Le doro perejil. El perejil lo doras. Sí, le doro. Le doro con la manteca. El perejil. Un poquito. Y eso le... ¿Tenían siempre huerta antes, Lucy? Sí, antes sí. Ahora hay demasiada sombra acá. Tengo demasiada sombra, entonces cuesta tener huerta. A ver, acá vamos a sacar ese juguito. Y ya le vamos ¿Y ahí esperamos un ratito o eso tiene que dorar mucho? No, un ratito nomás. Un ratito. Es para... Sí. Ahí. Vamos a la mesa. Más fácil acá en la mesa. Y bueno, entonces le pongo el perejil. Ahí con la manteca. Sí, Sería un plato dentro de todo bastante sencillo. Y la bondiola. Bondiola, algunos no le conocen. La bondiola tiene bastante grasa. Y le corto bien chiquitito. Hoy están bastante húmedas esta bondiola. Entonces le pongo la bondiola. Esta es la que vos haces, pero ¿hay opciones de agregarle otra cosa? Antes no se conseguía bondiola, solo posada, más o menos. Entonces cuando no había bondiola yo hacía con... ¿Carne picada? No pega ya lo mismo. No. Él hacía con jamón o si no con salame, viste, con ese Claro, que tiene ya otra textura. Y ahora le pongo queso cremoso, porque a mí no me gusta el queso rallado. Bueno. Entonces, le pongo o sea, es una queso. receta adaptada. Sí. Y ahí ya está. Sí. Perfecto. Y ahora sí, sentados a la mesa, el plato ya está listo para poder degustarlo también. Les voy a pedir un saludo para la gente que está viendo, qué para ustedes significa vivir acá, contentos, algo que quede para que la gente que está viendo también pueda compartir y que quede guardado en el recuerdo. Bueno, yo estoy muy orgullosa de vivir acá en Ruiz de Montoya. Me gusta el pueblo, me gusta la gente también. Es un pueblo muy sencillo. Y bueno, un saludo a todas las personas que me conocen y especialmente a mi familia. Bueno, ahí nos vamos con Juan. Yo agradezco a este pueblo donde vinimos y realmente la gente es muy cordial, muy amable. Es un pueblo muy hermoso que tiene una paz, una tranquilidad y agradezco esto, a que uno pueda estar integrado dentro de esta comunidad. Es muy hermoso vivir aquí. Las actividades que hay son muy lindas. Bueno, realmente agradezco poder vivir acá y que me dan la oportunidad de ser un mecánico dentro de un pueblo que es chiquito, comparando a otros pueblos grandes donde te valoran. O sea, el pueblo chico valoran a cada persona que hay, eso es lo de lindo. Y en el pueblo sos el mecánico, sos el dentista, o sea, realmente no es como un pueblo grande que se pierde. Acá todavía valoran eso, es lindo. Lo sencillo, el día a día. Claro, el día a día. Y nosotros les agradecemos a ustedes el tiempo también, el que nos hayan permitido venir, contar las historias y a su vez invitar a la gente que está viendo. Cada historia es importante y cada familia tiene valores, tradiciones
y lo más lindo que tenemos hoy día es que podemos recordar a los padres y a los abuelos, que ya no están, la mayoría ya no están, pero uno se queda con ese cariño y con el legado de lo que ellos comenzaron. Bueno, servimos y mostramos el platito. ¿Te serví? Bueno, ahí. Sí. Vamos a salir poquito para mostrar. Ahí. Tenemos pepinitos también, Sí. que eso es típico. Porque el pepino pega re bien con Con esta receta. Con esta receta. Súper. Bueno, así que ahí. Gracias. Buen provecho. Y de esta manera nosotros cerramos el programa de hoy. Los invitamos a ser parte, contactándose con la producción, siempre dentro de este espacio, dentro de la Municipalidad de Ruiz de Montoya, nuestras raíces y la actualidad. Será hasta el próximo programa. Buen provecho y muchas gracias. Domingo 12 de octubre, apertura de temporada del Camping Municipal Salto del Cuñapirú. El inicio del evento será a partir de las 16:30 horas, con entrada libre y gratuita. La jornada tendrá espectáculos musicales con la presentación especial de los Cerveceros del Norte. Invitación más que especial a disfrutar y ser parte de esta inauguración de la temporada. Habrá servicio de gastronomía regional en un entorno maravilloso. Todo lo que ofrece el Camping Salto del Cuñapirú. Los esperamos. Una foto, una historia. El día de hoy compartimos algunas imágenes de la vida social de nuestra localidad. Desde los inicios mismos siempre fueron importantes las reuniones, las comisiones y lo que se fue gestando. Reuniones para celebrar un cumpleaños, una fiesta patronal, los clubes, las escuelas, las construcciones de madera que guardan en sus paredes tanto pero tanto sacrificio. El municipio sigue creciendo. Nuestro gran legado es mantener ese esfuerzo inicial y lo que hoy podemos disfrutar. Una foto, una historia, la vida social de nuestra comunidad.